Gracias, buenos días. Qué gusto haber llegado a este día, que es exactamente el día del cumpleaños del homenajeado de Nacho Maldonado. Qué gusto que estén aquí todos y todas ustedes con pues yo diría hasta en representación de la gente que no está, que está a distancia o que está a más distancia, pero que seguramente sabemos que de corazón quieren estar aquí celebrándote. Podría estar acá hablando todos los presentes hablando de Nacho. Hicimos esta selección de amigos, de colegas entrañables de Nacho que van a hablar, digo yo, en representación de todos. Vamos a empezar con las palabras, la participación del doctor Carlos Slutsky. Él es médico psiquiatra y terapeuta familiar, ha sido profesor de psiquiatría en las universidades de California, San Francisco, Los Ángeles y de la Universidad de Massachusetts. Actualmente vive y trabaja en Argentina, dice aquí. Bueno, el doctor Slutsky nos va a acompañar a distancia, va a participar por Zoom. Y quiero decir tanto de él como de Celia Falikov, que también va a participar hoy, que Nacho trajo, el exilio nos trajo a Nacho y Nacho trajo a muchos colegas que aunque también trabajan a la distancia, han sido amigos y formadores del instituto que es nuestra principal pertenencia de quienes estamos alrededor de Nacho, y realmente tener las palabras de ellos y su presencia es esa representación de todo lo que Nacho nos ha traído desde muy lejos y desde mucho tiempo. Entonces le doy la palabra al doctor Carlos Slutsky. ¿Me escuchan? Sí, ok. En primer lugar, mi agradecimiento por haberme incluido en esta fiesta y lamento el no hacerlo en presencia, sino solamente en fantasma a través del éter. Con Nacho Nacho es parte de mi corazón, ¿no? O sea, hemos sido hermanados de manera intensa desde allá 60 años y siempre corremos una carrera en la que yo lo gano en 6 meses, porque soy más viejo que él en 6 meses, y después él me alcanza, y estamos siempre en esa tensión de hermandad. Y nos conocemos desde hace 6 décadas, desde que los primeros encuentros en Lanús, en la Argentina, en los años 60. Nuestra hermandad fue reafirmada cuando se entremezclaban nuestras familias durante los fines de semana y los veranos en el delta del río Paraná. Después ya en México y yo en los Estados Unidos, durante el florecimiento de la epistemología sistémica, la participación en proyectos románticos fallidos como Nicaragua y compartiendo con nuestra querida amiga común Celia Falikov seminarios intensivos en terapias sistémicas para profesionales latinoamericanos, congresos, vacaciones, etcétera, etcétera, y no menos que la fundación y el crecimiento del ILEF y su vigoroso rol institucional en términos de militancia en la violencia ciudadana y por el derecho de la mujer, etcétera, etcétera. Y me da enorme placer ser parte de este homenaje. Divagando acerca de tu presencia, Nacho, me encontré tratando de definir lo que es la empatía en acción. Y empatía es un sentimiento complejo, ¿no? Configurado por varias variables, o 3 variables al menos, que interactúan la una con la otra. Una variable es el monto del sufrimiento por el sufrimiento ajeno.
Eso es un espectro que va desde la indiferencia hasta la desesperación, abarcando toda la gama de pensamientos íntimos y reacciones que tenemos nosotros. Tal vez puede ser describible como grados de permeabilidad de la frontera del self o grados de hermandad existencial, algo así. Otra es el sentimiento de responsabilidad de ser miembro de la especie humana. La intensidad del impulso para hacer algo para mitigar ese sufrimiento ajeno, hecho propio. Desde el extremo de por algo será, o que los sudaneses arreglen con sus guerras civiles, o nada de lo que sirva, de lo que haga puede servir, mira Nicaragua, ¿no? Hasta la fantasía de abandonar todo otro proyecto de vida y dedicarse full time a mitigar el sufrimiento ajeno. Y la tercera variable es el temple necesario para llevar ese impulso a la acción de una manera coherente, un impulso no impulsivo, por así decirlo, que va desde la inacción basada en otras racionalizaciones hasta el fanatismo total, ¿verdad? A expensa de otras cosas. La correlación es de estos tres parámetros que son sensibilidad, abscisa ordenada, y una tercera, sensibilidad, responsabilidad y acción, genera una especie de matriz tridimensional, un Rubik Cube, por así decir, que combina la totalidad de esas variables, en las que podemos colocarnos a cada uno de nosotros, por así decir, ¿no? Desde mis vecinos, esos que toman una siesta con la panza llena y su alma en paz por haber donado $50 a UNICEF, hasta la Madre Teresa o el Che Guevara o los monjes budistas que se inmolaban como protesta durante la guerra civil. En el corazón de ese cubo, y si agregamos otra variable de ese hipercubo, existe una zona de equilibrio donde la correlación entre estas variables se acerca a lo que en arte y en ciencia se conoce como áurea ratio, la proporción áurea, también llamada proporción divina, desde el Renacimiento en adelante. Nacho es uno de los habitantes privilegiados de esa zona de proporción divina. Lo ha sido por años y lo sigue siendo. Buena parte de las presentaciones que me van a seguir, estoy seguro, van a subrayar los rasgos que algunos de los rasgos que caracterizan a esos habitantes privilegiados o habitantes de la zona privilegiada. Lo interesante de todo esto es además que eso nos hace a nosotros, sus amigos, sus colaboradores, sus admiradores, visitantes privilegiados también, al ser visitantes de ese espacio privilegiado. Claro que para Nacho esa proporción áurea permeando su hacer y su vivir pareciera surgirle no como una virtud la que tiene que trabajar, sino como la cosa más natural, a la que se agrega, cosa que a su vez agrega una luminosidad a su persona y a su vida, que transcurre con coherencia, con bonomía, con una especie de presencia dulce, como si ese equilibrio sabio fuera cosa fácil, fluyendo como modelo de cómo es vivir una vida de hermandad responsable con el mundo. Así que, Nacho, ser como sos, hacer como has hecho y haces, no es solamente una virtud, sino que tiene además, por suerte, un efecto de contagio. Y por eso, por habernos hecho parte de tu vida y de tu obra, todos nosotros, de una u otra manera, no solo nuestro homenaje, sino también nuestro agradecimiento, porque nos has enriquecido y continúas enriqueciéndonos a todos. Con lo que, gracias. Un gusto escucharte, Carlos. A continuación vamos a
a presentar un video, un pequeño video con algunas fotos de la vida de Nacho. Quiero avisarles a las personas que están a distancia que no van a escuchar la música que lo acompaña por razones de derechos, solo se va a escuchar esto acá en los que están presentes, pero esperamos que lo disfruten. Empezamos. Gracias.
Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la amiga de Nacho, nuestra amiga, la doctora Celia Falikov, doctora en Desarrollo Humano y terapeuta sistémica, profesora en la Universidad de San Diego, California, autora de varios libros, entre los que se encuentra Latino Families in Therapy. Fue presidenta de la American Family Therapy Academy. Agrego y reitero, Celia es uno de los tesoros que nos ha traído Nacho y es una riqueza que ha aportado a nuestras vidas también. Gracias, Celia. Muchísimas gracias, Adriana. ¿Me oyen bien? Okay, muy bien, me alegro. Porque tengo una voz baja y si en algún momento hablo muy bajito, díganme, habla más alto, ¿ok? No es un hecho muy conocido con el que quiero comenzar. Y es que Martin Luther King, el líder de los derechos civiles en los Estados Unidos, dio un discurso a profesionales de salud mental de la APA, la Asociación de Psicología Americana, en 1967. Y esto es lo que dijo. Se los voy a leer textualmente. El campo de la psicología nos ha dado una gran palabra, inadaptados o maladaptados. Es una buena palabra. Con ella se declara que todos los seres humanos tienen derecho a buscar una vida buena, adaptada a la sociedad. Pero, continúa diciendo, no deberíamos ignorar que hay algunas cosas a las que nunca deberíamos adaptarnos si queremos ser personas que responden a deberes morales. Nunca debemos adaptarnos a la discriminación racial y la segregación. Nunca debemos adaptarnos a las condiciones económicas que privan de las necesidades básicas a la mayoría para dar lujos a unos pocos. Nunca debemos adaptarnos a la locura del militarismo y los efectos destructivos de la violencia. Cuando leí esto, me di cuenta inmediatamente que la trayectoria de Nacho Maldonado es un magnífico ejemplo de respuesta a este pedido de transformación a los profesionales de salud, de no usar la terapia para adaptarse a los efectos de las injusticias sociales. Nacho ha comprendido siempre que el dolor individual y familiar está ligado a la sociedad, la ecología y la política, y no es solamente un producto de la vida interior del individuo. Cuando se trata de justicia social, hay dos pasos esenciales, la concientización y la praxis o práctica, que la pone en acción. Estos dos pasos de concientización y de praxis son magníficamente cumplidos por Nacho, empezando por su trabajo hospitalario en Argentina, la década del desarrollo de servicios de salud mental en Nicaragua y sus muchas décadas de increíble contribución y trabajo psicosocial en México. Me percibí de su compromiso ético cuando conocí a Nacho en la Universidad de Massachusetts en 1985. Los dos invitados por Carlos Slutsky, como él lo acaba de mencionar, a dar clases de terapia familiar a alumnos latinoamericanos. En los momentos libres, yo y Nacho charlábamos. Nacho tiene una enorme capacidad de escuchar con interés genuino a su interlocutor. Después de unos días me dijo que él creía que yo le caería bien a su esposa María y que la próxima vez que yo fuera a México se lo hiciera saber. En las Navidades de ese año, mi esposo, mis 3 hijas y yo viajamos a México y conocimos a la familia Maldonado. Desde ese momento en adelante pensé que Nacho y María y sus hijos, y también sus nietos ahora, tienen el don de ser amigos muy generosos con una enorme habilidad de mentalizar las necesidades del otro. Sin ninguna duda, los 5 Maldonados y los jóvenes que ahora existen en esta familia han hecho una obra de arte de la amistad y han creado una maravillosa familia extensa de amigos fieles. Aquí en la audiencia está mi hija menor, Ana, que voló desde Buffalo a Nueva York para el cumpleaños de Nacho, a quien quiere y admira desde ese primer encuentro a los 6 años.
Nacho a veces me comenta que él y yo somos privilegiados por tener hijos y nietos fabulosos, y es muy cierto. Mi amistad con Nacho abarca lo profesional y lo personal, y me resulta difícil separar a estas esferas. En realidad podríamos decir que Nacho tiene una enorme coherencia entre lo personal y lo profesional. Él no es un psiquiatra tradicional que diagnostica y medicaliza, sino un profesional que se interesa por todos los detalles del contexto social de sus pacientes. En ese sentido, podemos decir que es realmente un psiquiatra social, donde la liberación interna del individuo no puede venir sin la liberación externa. Yo, muy interesada en su compromiso ético y social, hace 25 años invité a Nacho a que presentara el trabajo del ILEF, del equipo del ILEF sobre violencia doméstica en una conferencia de la Academia de Terapia Familiar en los Estados Unidos. En su ponencia me impresionó el magnífico programa que desarrollaron en base a los derechos igualitarios de la mujer, a la necesidad de cambio identitario y relacional en el hombre, la pareja y la familia. Pero lo que me quedó muy grabado en mi mente es que en lugar de enfatizar solo la lucha contra la violencia, Nacho subrayó la importancia de la paz, ¿no? Como un derecho humano fundamental. La personalidad de Nacho en realidad encaja con ideas de paz. Su interés en el budismo y la meditación es una forma de espiritualidad que probablemente lo ayudan a ser un hombre calmo en la forma en que habla y en sus modales. Jamás interrumpe, comunica pensamientos claros en forma deliberada, pero no pretenciosa de ninguna manera. Es humilde, no hace alardes, es tranquilo, es reservado, pero con conocimientos y valores muy claros y muy fuertes. Salvador Minuchin llamó a Nacho un hombre del Renacimiento. Todos sabemos que un hombre del Renacimiento es un hombre que tiene un conocimiento que abarca muchos campos diferentes. Yo creo que es una metáfora muy acertada con él. Si miramos el rasgo de intereses de Nacho, la música clásica y contemporánea, su habilidad musical, su dedicación al coro, su conocimiento de historia y política, y siempre ha leído filosofía. Muchas veces habla de la influencia de Karl Jaspers, creo, ¿verdad? En sus años de Alemania. Y en los últimos años su interés por Byung-Chul Han, el filósofo coreano, es fuerte e interesante. Si vamos a una librería, que es algo que hacemos con frecuencia, él y yo, cuando estoy de visita, enseguida me regala un libro de Han, diciendo, esto lo tenés que leer. Sin duda, Nacho es un autodidacta, un ávido lector estudioso de su profesión y dedicado al aprendizaje de aquellos pensadores que podrían modificar y hacer el mundo mejor. Cuando lee un artículo y descubre a un autor que le gusta, una frase bastante típica es que me diga, che, eso me interesa realmente. ¿Conoces algún otro artículo de ese autor? No sé si dice che realmente, pero creo que sí. Dentro de la idea de autodidacta, podemos hablar de que Nacho conoce a muchos lo que Adriana mencionó, a muchos terapeutas europeos y estadounidenses y australianos por haberlos invitado al ILEF, pero también porque en los Estados Unidos lo invitamos a ser parte de la consejería del journal, de la revista más importante de terapia familiar, Family Process. Y también fue miembro de la Academia AFTA, de la Academia de Terapia Familiar Americana. ¿De dónde proviene su interés por la justicia social? Es difícil saber realmente, porque posiblemente son muchos los factores. Pero hace muy poco le comenté a Nacho que en una entrevista a Paulo Freire, el gran pedagogo brasilero, cuenta que él desde pequeño cuestionaba a su abuela por la forma prepotente
y irrespetuosa en la que trataba a su servidumbre de piel oscura. La respuesta instantánea de Nacho cuando le conté esa anécdota fue que a él le pasó exactamente lo mismo con su familia de origen, ya que no podía tolerar la injusticia de las desigualdades de la que fue testigo muchas veces. Hay una gran diferencia entre hablar de justicia y hacer justicia. La palabra hacer justicia probablemente no es muy común en Estados Unidos, en México, pero en Estados Unidos últimamente se habla de doing justice, doing justice. Un pequeño ejemplo es que hace un par de meses atrás, en la celebración del 40 aniversario del ILEF, Nacho agradeció a todas las personas que ayudaron a crear al ILEF, pero incluyó en su agradecimiento la contribución diaria fundamental del personal de servicios de limpieza. No todos reconocemos la contribución de las voces no oídas. No todos reconocemos que las personas que trabajan para nosotros se merecen un reconocimiento que es un derecho humano. Y un acto de reconocimiento justo, por pequeño que sea, puede llegar muy lejos. Nacho cumple 90 años, pero es joven y vital, porque constantemente renueva su pensamiento. Un nuevo ejemplo es su interés en el neoliberalismo, como un sistema económico y político que afecta la salud mental y la autoestima de todos los individuos que no se adaptan a estar en un sistema supercompetitivo. Sin duda, el gobierno es el principal actor, digamos, de asegurar que los derechos humanos se pongan en acción. El nuevo gobierno de México ha invitado a Nacho a que organice un grupo colaborativo de colegas para planear servicios comunitarios de salud mental. Esta es una oportunidad y un reconocimiento muy importante, realmente muy importante, que demuestra enorme apreciación por la capacidad de Nacho para contribuir a la dignidad y el bienestar de muchos. Te agradezco, Nacho, de todo corazón el privilegio de conocerte y cuánto has enriquecido mi vida profesional y personal, de tantas formas. Enormes felicitaciones para ti, para tanto trabajo profesional y personal muy bien hecho. Realmente te mereces este homenaje. Felicitaciones y felicidades. Muchas gracias. Gracias, Celia, querida. A continuación vamos a escuchar a nuestra colega del ILEF, a la doctora Maribel Nájera, que es maestra, supervisora en el ILEF, doctora en Ciencias Sociales, y realmente pues es alguien que ha estado encabezando muchos y participando en muchos proyectos del ILEF, especialmente con Nacho. Entonces, tienes la palabra, Maribel. Bueno, tiene el micrófono. ¿Está prendido? ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, primero que nada es una gran emoción estar en este día celebrando la vida de Nacho y sus aportaciones. Es una idea que tuvimos algunas personas que estamos aquí, pero pues en especial un agradecimiento a Nayeli Ramírez, que gracias a ella estamos en este maravilloso recinto, que es representante de los derechos humanos tan dignamente defendidos en México. Y bueno, pues aquí estamos homenajeando a Nacho. Bueno, hablo por mí, pero me gustaría que parte de lo que diga algunos alumnos, maestros, gente que ha estado en los proyectos con Nacho, pues se vea reflejado. Ha sido un privilegio, conozco a Nacho hace 31 años, desde que entré al ILEF, del cual ya no pude salir. Ahí sigo trabajando, primero como alumna, después en el trabajo de Cabida durante 10 años, en la comisión directiva que dirigió Jorge Pérez Alarcón, que hicimos un trabajo muy lindo en este equipo
con nuestra compañera que ya no está, Emily Sued, Bárbara Monategui, Adriana Segovia y yo, y trabajamos muy entusiastamente en esa época. Ahora, desde el 2019, dirijo la Clínica de Atención a la Comunidad, que es un pilar del ILEV, pero sobre todo es algo que ha sido entrañable para los cofundadores y en especial para Nacho, que la Clínica de Atención a la Comunidad, llamada Clínica Ampliada, siga existiendo con los preceptos que siempre se dieron. Bueno, quisiera hablar un poquito, desglosando algunos de los trabajos, porque es importante, hablando de estas dos ideas que hablamos Adriana y yo, de qué podríamos poner en este homenaje que pudieran ejemplificar la vida de Nacho, y pues hablamos del compromiso a ultranza de trabajo, de interés, de estar de lleno en los proyectos, en la terapia, y la compasión desde el punto de vista budista, estar con los otros, como dijo Celia atinadamente, y Carly Slutsky, vibrando con el sufrimiento de los demás, defendiendo esto. Entonces, empezaré por esta parte del compromiso. Desde que yo estoy ahí, pero desde siempre, o sea, 38 generaciones en el ILEV, Nacho da la bienvenida a los nuevos miembros que se integran a la maestría, hablando de un panorama de la terapia familiar y de la historia del ILEV, pero con esta vertiente que dice Celia, de los principios éticos del ILEV y los ejes que atraviesan toda la maestría y la formación en ella, que habla de la ética, del contexto social, de cómo un terapeuta no solamente tendría que estar en el consultorio, sino ligado a estos temas sociales que siempre han sido importantes para él y para la gente que ha estado en el ILEV. Derechos humanos, por supuesto. El ILEV se ha caracterizado por ser de los pocos institutos que tiene estos ejes como la diversidad familiar, la no discriminación y, por supuesto, una profesionalización en la terapia familiar. Asimismo, pues a lo largo de los 40 años del ILEV, él invitó constantemente a diferentes terapeutas internacionales, por supuesto a Carly y a Celia, que son colegas y amigos entrañables, pero a Salvador Minuchin, un pilar de la terapia familiar, vino muchísimas veces a México, pero sobre todo al ILEV y a la casa de Nacho y a todos quienes estuvimos el placer de estar con él aprendiendo, a otros terapeutas como Andolfi, como Michael White, Sécula más recientemente, Oyen Malpas el año pasado, siempre a la vanguardia el ILEV de tener la profesionalización en los terapeutas en formación y de invitados a otros institutos. Pero bueno, una área que Nacho cofundó con Flora Agron fue el trabajo de Cabida, que hoy pues tiene 27 años y que ha rendido grandes frutos. Es un equipo que empezó a atender el tema de la violencia familiar y de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, y fue pionero en los institutos porque en ese momento, en el 96, 97, no era frecuente que se hablara en las formaciones del tema de atender la violencia. Y como decía Nacho, pues muchas veces la sintomatología de algunas mujeres maltratadas se les psiquiatrizaba o se les medicalizaba, y pues fue todo un trabajo de empezar a estudiar el tema de la violencia, de empezar el grupo de violencia a hacer tai chi para trabajar con nosotros mismos, con nuestra calma y con nuestra posible cuidado, tener muy presente que si nosotros nos cuidábamos podíamos ayudar y cuidar a los otros. Este trabajo, además de que tiene 27 años y una elaboración de materiales, capítulos de libros, la participación en el albergue de mujeres maltratadas, el primer albergue de mujeres maltratadas que fue en el país, bueno, fue en la Ciudad de México y en Monterrey, eran los únicos.
al que Nacho fue invitado no solamente para inaugurarlo, ahí Clara puede hablar de eso quizá más extensamente, y estuvimos enlazados a diferentes redes para trabajar el tema de la violencia. Pero una anécdota que quiero rescatar es cuando se hizo el cabildeo para hacer la ley de prevención y atención a la violencia, que la violencia emocional no estaba tipificada en la ley, y es algo que Nacho pugnó porque se hiciera patente con las diputadas, con quien tenían que decidir en el Congreso, y afortunadamente eso se logró, y desde el 1997 la violencia emocional es tipificada como delito. Decía que parte de la lucha fue también que en el tratamiento contra la violencia familiar y de género no había que dejar a los hombres a un lado, porque decían algunos diputados, diputadas, que para los hombres que ejercen violencia solo la cárcel. Y pues Nacho impulsó que no, esos hombres podrían estar incluidos en la terapia, y han estado en el ILEV, y bueno, hoy en muchos lados, afortunadamente en muchas instituciones se trata a los hombres, y en el ILEV se sigue trabajando con hombres, con mujeres, con familias en el tema de la violencia. Bueno, eso de la violencia, dos diplomados muy importantes fueron el de narrativa. Ese fue un área que se desarrolló en el ILEV por mucha iniciativa de Nacho, de Emily Sue, de Bárbara, para que esta área más nueva en la terapia se conociera, se incluyera en la maestría. Y bueno, tuvimos la fortuna de que Michael White, uno de los terapeutas emblemáticos, viniera varias veces a México, al ILEV, que se hiciera el Congreso de Terapia Narrativa. Fue mucho por esto, y también todos los diplomados de ILEV, pero en especial el de terapia narrativa y el de violencia fueron un punto importante. Quisiera decir de su trabajo algo que para Nacho, en sus palabras, es muy importante y lo ha comentado, es el trabajo, como lo decían, con respecto al contexto social, a la comunidad y a la justicia social. Él comenta que para él 3 momentos importantísimos de su vida fue el trabajo que se hizo en Argentina, en el Hospital Lanús, y que tenía el trabajo con el ala psiquiátrica, y fueron invitados por Salvador Allende para que les platicaran de este trabajo, y pues lo tiene en su memoria, lo tiene en su corazón, y nos los ha transmitido, que fue un momento en donde un gobierno se interesaba por la salud mental y fueron llamados, y con esta idea que Nacho ha encabezado, que no hay que hacer una medicalización sin ser requerida, que hay que ser muy cuidadoso cuando se medica y no tenerla generalizadamente. Creo que en todos sus comentarios y discursos de su formación psiquiátrica, justo lo que dice es: no hay que medicar generalizadamente, sino trabajar terapéuticamente y también dentro del contexto social. Otro trabajo que él también menciona como algo muy importante es el trabajo en Nicaragua, en el que fueron llamados por el gobierno sandinista de esa época, pero sobre todo por la comandante en ese momento, Dora María Telles, que tenía 22 años, y que fueron llamados a trabajar para la salud mental comunitaria, para no trabajar con las personas que tenían psicosis en los hospitales, sino para trabajar en comunidad. Ese trabajo rindió grandes frutos, y durante 10 años él y equipo del ILEV estuvieron yendo, Estela Troya, Cristina Botinelli y bueno, quizá muchos otros colegas que yo no tengo presentes, pero fue un trabajo entrañable de los cuales Nacho se siente orgulloso y que trabajó, porque yo creo que un tema que él dice, y lo hemos dicho en el trabajo de Cabida, en el trabajo de Nicaragua, en el trabajo que se fue a promover en Chile, o hoy en el gobierno de la Ciudad de México, y de posiblemente se extienda, es este tema del derecho a la salud mental gratuita y comunitaria,
y que se tiene un grupo piloto en la Ciudad de México, en estos lugares comunitarios que se llaman pilares, y que hoy Nacho, a sus 90 años, está activo en que eso se realice entusiastamente. Y yo diría que pues Nacho lo ha regido esta idea de la justicia social, pero desde las trincheras que nos tocan a los terapeutas y a los agentes sociales que no son los psicólogos nada más, o los terapeutas familiares, o los psicoanalistas, o todos la vertiente de psicólogos o de terapias, sino las enfermeras, las trabajadoras sociales, o como decíamos en el albergue de mujeres maltratadas, hasta la cocinera tiene un punto importante donde las mujeres van a hablar de lo que les aqueja, y que entonces ahí es un momento especial para que ellas también estén incluidas. Digamos entonces que para el trabajo que ha hecho Nacho comprometido entusiastamente, este tema de trabajar desde las trincheras es algo que lo tiene muy, muy presente, y que venturosamente al recibirlo nosotros de Argentina a México lo hemos tenido de él participando con sus convicciones contra la dictadura, o con temas de violencia, o con los temas de medicalización, contra la medicalización, pero siempre con esta conciencia de que podemos hacer algo desde el lugar en el que estamos. Bueno, quisiera decir dos aspectos antes de pasar al tema de la compasión, que los dos están relacionados desde mi punto de vista, la compasión budista y del estar con el otro, con el compromiso. Pero quisiera decirles que quien conoce a Nacho sabe que él tiene una característica. Él no he presenciado ninguna vez que se le haya olvidado una cita, porque tiene un sistema que todavía no patenta, pero que lo tiene en unas tarjetitas de colores que apunta, y que jamás he visto en los 31 años que lo conozco que se le olviden, porque lo mismo apunta la cita que apunta un libro, o que apunta una reflexión, o lo que dijo tal persona que hay que retomar, o hablarle a alguien que lo necesita. Sus tarjetitas son un invento que él puede patentizar muy grandemente. Entonces, su compromiso en la cabeza y en el corazón, pero las tarjetitas yo creo que le ayudan. Otra característica de Nacho es que es muy impuntual, porque llega media hora o 15 minutos antes de que sea el evento, entonces siempre está pues muy presente, quizá antes que nadie. Entonces, bueno, son ejemplos que nos han dejado de su compromiso, y que pues lo disfrutamos, y sabemos que si no llegamos a tiempo, no nos va a ir bien a los que trabajamos con él. Quisiera decir también de este tema que han hablado de la compasión budista, que él nos ha relatado que la inició desde su formación en Alemania. Paradójicamente, que él se fue a formar como psiquiatra, pues aprendió este tema de la espiritualidad en la práctica con su maestro Graf Durkheim, y cómo pudo él acercarse a la compasión desde esta idea de estar con el otro, acompañar al otro, ponerse en el lugar del otro, escuchar al otro, desde esta experiencia en la Selva Negra. Y pues yo en esta cuestión de la meditación y el budismo es algo que hemos compartido, y que pues lo mismo hablamos de política, que estamos en silencio en alguna meditación. Pero algo que me parece chistoso, pero que no es chistoso, es cuando su maestro le dijo que las vacas eran el animal que tenía más paz dentro de su ser, y que había que respetarlas, y que había que ver cómo se conducían. Entonces yo le digo a mis hijos y a mis nietos que las vacas tienen la mayor paz, y que aprendamos de ellas, y me pregunto, ¿yo tendré un poquito de paz como la vaca? Y a veces no lo logro, pero es una buena reflexión. Y otra cosa que creo que he aprendido de Nacho y la intento hacer, es esta parte de ir a los lugares y hacer las cosas con calma, que la prisa y
el estar atrabancado lo que hace es a veces estar en el tráfico, digo, en el estar en el tráfico estamos, pero digamos tener paciencia en el tráfico, llegar a tiempo, hacer las cosas con calma y en ese sentido caminar en el sentido budista de dar los pasos con la suficiente calma en la vida. Es algo que con lo que lucho, pero es algo que he aprendido de Nacho. Y pues yo quisiera resaltar que esto de acompañar al otro, de escuchar al otro, como decía Celia, lo mismo podemos escuchar de Nacho los últimos libros de Byung-Chul Han o de otros filósofos o de un escritor como Sándor Márai cuando nos lo descubrió o alguna película que una reflexión profunda acerca de un tema clínico y entonces digo que él disfruta de una buena conversación con un café, igual que puede meditar. Y yo quisiera resaltar este tema de la congruencia, como decía Celia, de que he visto cómo ha tratado a su personal de trabajo en su casa con un gran cariño y respeto, a las secretarias y trabajadoras del ILEV, que siempre las considera parte imprescindible del ILEV porque ellas son la cara del ILEV y tienen una parte que no conocemos nadie, que conocen a todo mundo y que siempre las ha resaltado. Entonces él siempre está en esa parte de incluir al personal que trabaja con nosotros de una manera activa y creo que esa es una parte muy importante de su ética y que lo muestra todos los días con sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus yernos y todos los personas que estamos alrededor, el interés por el otro, escuchar al otro, el gran amor que siempre ha tenido por María, su esposa, y por todos los que nos rodean. Es una parte que siempre lo estamos viendo. Y pues yo quisiera agradecer más que nada en estos 90 años, Nacho, tu presencia en mi vida y como diría Michael White, que has enriquecido mi vida y la de muchas personas que te rodeamos. Gracias Maribel. A continuación vamos a escuchar las palabras de Clara Hussitman, activista fundadora de Incidez Social. Es una de esas joyas que Nacho ha traído a nuestras vidas al ILEV. A mí me da un gusto que una persona tan decente y tan serena siga formando parte de la vida pública de este país. Y eso en su momento y en muchos momentos se ha cruzado con los intereses del ILEV y con proyectos muy importantes y representas esa parte. Muchas gracias, Clara. Bueno, como yo tengo problemas de audición, no tuve oportunidad, todavía no sé leer ese lenguaje de señas, voy a tener que aprender. Escuché muy bien algunas de las participaciones, pero bueno, yo quisiera empezar diciendo que me da mucho gusto participar en este muy merecido homenaje a Nacho, así como celebrar tus 90 años de vida. Una vida muy fructífera, entregada a hacer el bien, a reconocer el valor de las otras personas, a desarrollar capacidades en otras para servir y atender la salud mental y emocional, así como dedicada a ayudar a manejar y superar relaciones familiares conflictivas y a poder crecer con pleno reconocimiento de nuestras identidades y de nuestras potencialidades como seres humanos. A pesar de las circunstancias que obligaron a Nacho, a María y a muchos amigos y amigas a salir de sus países frente a las dictaduras militares que proliferaron en Sudamérica en las décadas de los años 60 y 70, tenemos que celebrar también el hecho de que hayan decidido venir a México a quedarse con nosotros, construir aquí su familia y beneficiarnos con sus conocimientos y su compromiso con la humanidad.
años oscuros y terribles, aquellos que parecen estar retornando a nuestro continente con imposiciones de verdades y visiones únicas de distintos signos ideológicos, pero que al fin se convierten en dictaduras que persiguen, amenazan y son intolerantes frente a los que se consideran distintos. Recuerdo que en aquellos años tuvieron que salir de Argentina muchos prominentes profesionales de las escuelas de psicoanálisis, psicoterapias, que habían florecido enormemente en ese país. Y entonces llegó Nacho con Mimi Langer. Aquí llegaron a un lugar ahí en Chimalistac de principio, ¿no? No recuerdo si conocí a Nacho por David, mi esposo, cardiólogo y aprendiz de psicoanalista, que hasta el final de su vida estuvo haciendo investigaciones sobre la relación entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares. David y Nacho eran buenos amigos y hacían una mancuerna profesional de gran calidad. David le mandaba a Nacho a todos sus pacientes con altos niveles de neurosis, con los cuales su paciencia y tanto su buen como mal trato se había agotado, y Nacho los aceptaba. También entonces conocí a María, su esposa, gran conocedora del arte y que tenía una magnífica galería. Con el tiempo nuestros hijos también se conocieron, y aunque por el gran involucramiento de Nacho, María, David y yo, que teníamos en nuestras profesiones, no desarrollaron entre ellos una relación cercana. Los 6 sabían que ahí andábamos los 4 y que contaban con nosotros. Así transcurría nuestra relación hasta que a mí me llegó la oportunidad de explotar los conocimientos y el compromiso social tanto de Nacho como de los integrantes de este maravilloso Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. En 1997, el ingeniero Cárdenas me dio la oportunidad de convertirme en secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social del gobierno del entonces Distrito Federal. Dentro del extenso tramo de control que significaba en una ciudad de 8 millones de habitantes en ese entonces, con un flujo diario de otros 5 millones que vienen a realizar distintas actividades en la urbe, y con la necesidad de construir capacidades institucionales de un gobierno de ciudad que por primera vez había elegido democráticamente a su jefe de gobierno. Personalmente y en el grupo teníamos muy claras ciertas capacidades institucionales que nos interesaba establecer como parte de una política social urbana. Mencionaré las 2 en las que Nacho apoyó de manera generosa y amorosa, como suele hacerlo, poniendo todos sus conocimientos y relaciones para que lo lográramos, y una tercera que a él le interesaba especialmente y que también ya fue mencionada. La primera consistía en crear un primer nivel de atención a la salud mental comunitaria con los precarios recursos que recibió ese primer gobierno democrático por parte del Congreso y el gobierno federales. Dependíamos de lo que ellos decidían. Con apoyo de un consejo de 40 profesionales del ILEF, de la UNAM y de la UAM, y de varias sociedades de expertos en salud mental, se capacitó y acompañó a 1,500 facilitadores para que pudieran recibir y orientar en 250 centros de desarrollo social dispersos en la ciudad a las personas que experimentaban algún problema de tipo emocional, como depresión, angustia, violencia, miedo, estrés. Nacho y Carlos Rodríguez Ajenjo, que en paz descanse, fueron fundamentales para armar el proyecto, echarlo a andar y darle seguimiento.
Al llegar el gobierno de López Obrador, la persona que pasó a ocupar mi lugar dijo que ella no estaba mal de la cabeza y no requería reunirse con el Consejo del Programa de Salud Mental Comunitaria, y procedió a destruir y cancelar todo el proyecto en el que esto se incluía. La segunda iniciativa consistió en el montaje y desarrollo de 16 unidades para la atención de la violencia familiar, las llamadas UAVIFs, una en cada delegación de la ciudad. Por primera vez el gobierno de la ciudad cumplía un mandato de ley que le ordenaba establecer un tipo de servicios para enfrentar el creciente problema de violencia familiar. Nuevamente Nacho, y en este proyecto con apoyo de Flora Aurón, que por aquí anda también, fueron centrales para su desarrollo y sostenimiento. El excelente trabajo que realizaron con apoyo del ILEF se ha podido mantener por varios años con altibajos según el interés político de las jefaturas de gobierno, pero era llevar al nivel de política pública la preocupación por el creciente problema y más visible problema de violencia entre las familias. El tercer proyecto derivado del interés particular de Nacho fue el inicio de talleres de masculinidad. Me acuerdo que uno estaba en Coyoacán, a donde ibas a probar cómo habría que incorporar a los hombres en este problema, porque tradicionalmente trabajamos sobre las mujeres, empoderamos a las mujeres y no incluimos a los hombres también en este conocimiento sobre cómo ellos participan y cómo ellos también han sido sujetos de construcciones sociales que los envían o les ordenan cierto tipo de conductas. Y Nacho fue de los primeros que empezó también a tratar de hacer una política pública de incorporación de la reflexión por parte de los hombres. Lamentablemente fue un gobierno que duró solo 3 años, muy acosado por el gobierno federal, en manos todavía del PRI, con pocos recursos y muchas limitaciones legales. El gobierno de izquierda que le siguió nunca entendió ni le interesó atender los problemas y necesidades de la población de una enorme y compleja urbe. Ya entonces estaban más preocupados e interesados por otros asuntos. Con Nacho seguimos impulsando y reflexionando sobre el tema de las familias. Creamos un observatorio sobre las políticas que las afectaban. Participaban personas expertas en demografía, economía, salud, género, masculinidades y violencia. Lupita Ordaz y Lidia Monroy, formadas y activas del ILEF, desarrollaron e impartieron varios talleres para sensibilizar a servidores públicos sobre el tema. Lamentablemente en México nunca hemos logrado comprender la importancia que tienen las familias en la construcción y a veces en la destrucción de los seres humanos y el impacto que en ellas tienen las políticas públicas, cómo se forman y se transforman y su papel primordial en el tejido social. Personalmente estoy muy agradecida de haberme encontrado a Nacho Maldonado en mi camino personal, familiar y profesional. Muy contenta que haya venido a iluminarnos con su sabiduría, con su gran compromiso social y su sentido de responsabilidad por el bienestar de otros seres humanos. Celebro su vida y sus aportes, los realizados a lo largo de toda esta vida. Y agradezco a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la oportunidad que nos brinda de rendir este reconocimiento y agradecimiento a Nacho. Muchas gracias, muchas gracias. Adriana, Clara. antes de que pasen allá, le quiero decir una cosa muy breve, sí. Perdón. Algo muy importante que no dije por la emoción es el número
infinito de familias que hemos atendido en la clínica de escasos recursos. Cada año atendemos alrededor de 1,000 familias, todas de clase baja, algunas en gratuidad, y que en la pandemia se duplicó este número. Y solamente quiero decir, porque parece poco, pero en 30 años, quizá 40, pero no tenemos todos los datos, pero atender a 30,000 personas con este trabajo comprometido, pues no es poca cosa, y es gracias a todo este trabajo. Solamente quería decir eso. Gracias. 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 Bueno, siguiendo las palabras de Maribel, este homenaje no podría tener mejor recinto que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Y así como en su momento hicimos alianza con Clara, con otras instancias, con esa excelente historia que acabas de contarnos, hoy tenemos la alegría de contar con aliadas como Nacheli, que no solamente es una aliada, es realmente, ella quiso hospedar, y insisto que no sería un mejor lugar para celebrar los 90 años de Nacho, porque realmente su vida siempre ha sido ligada a las causas sociales, y los derechos humanos lo representan del todo. Gracias también, Nacheli, porque con Nacheli hay un equipo enorme de personas que se comprometen como ella para que todo salga perfecto. Entonces, eso, mil gracias, Nacheli. Te damos la palabra, por favor. Gracias. Pasa por esta calle como al comienzo, camino de cualquier parte. En las mangas del árbol desliza el brazo y saca la mano llena de pájaros. Combate con el mar cuerpo a cuerpo y deja las olas con los crespos hechos trenzas de espuma. Baila con las palmeras, reciclando en su pecho, y saben a bodas eternas la hora y el universo. Ávido de mundo, lame ciudades y puertos, no se detiene ninguno, peregrino como el deseo. Gira en espiral hacia adentro, con el otoño en las hojas, y abre el arca de los recuerdos en el sótano de la memoria. Pisa el pasado y camina a zancadas por los techos de calmina de la infancia. Sobrevuela el silencio y deja en cada palabra un alma y un cuerpo de su propia sustancia. Nadie hereda su genio, pero sí lo que él hace. Yo, a su paso, retengo esta estela de imágenes. Fragmento del viento, Eduardo Mitre. Muy buenas tardes ya a todas, todos y todes, quienes estamos aquí acompañando con esta memoria colectiva a nuestro querido Nacho Maldonado. Antes de empezar a leer lo que estructuré para compartirles, sí quiero decirles que hay muchísimos, la mayoría de los que están sentados aquí, de las que están sentadas aquí, tiene muchas más cosas que compartir y muchas cosas que platicar alrededor de su paso por la vida de trabajo y personal con Nacho. La única gracia que tengo yo es que es mi casa. Entonces, pues aprovecho, no sin antes decirles que sí, siento que es un gran honor. Yo conocí a Nacho por 2 vías, ¿no? Apenas arañando los inicios de este siglo. Una de ellas fue Clarita Hussinman, ¿no? Con la que básicamente me acercó a partir del trabajo de lo que voy a compartir ustedes con ustedes, y fue la incidencia a toda la política pública de familias, ¿no? Y la otra es Adriana, ¿no? Porque pues por azares del destino, su hijo, mi hija y grupo de personas que hacemos igual este tipo de familias diversas, pues nos acercaron. Entonces pues le llegué por los 2 lados, ¿no? Y ha sido un privilegio. La Comisión y el ILEP tienen una larga historia de colaboración comprometida.
El instituto ha sido un aliado en el acompañamiento a grupos de atención prioritaria como la niñez que habita en centros penitenciarios con sus madres inmigrantes. Ha brindado apoyo institucional para la capacitación en temas como violencia familiar, análisis institucional, promoción de la salud mental para el personal, entre muchas otras interacciones a lo largo de varios años. Por ello, y por el afecto a muchos de sus integrantes y la misión de su asociación, cobra un significado especial el que estemos aquí para rendir homenaje a Ignacio Maldonado. He escuchado las palabras de quienes me han antecedido en el uso de la voz, Carlos, Celia, Maribel, Clara, y yo quisiera añadir un par de reflexiones. La primera sobre la memoria, la segunda sobre el tema de las familias como vínculo primigenio que me condujo a relacionarme con Nacho. Comencemos con la memoria. El periodista y escritor polaco Ryszard Kapuscinski, al referirse a Heródoto, señalaba que el cronista griego, consideraba en Occidente padre de la historia, desarrolló el método histórico. A partir de la necesidad de entender los sucesos externos, de contar con un repositorio de hechos que permitieran entender las causas que condujeron a un estado de cosas en un momento y culturas determinadas. Para él, la ausencia de fuentes a las cuales recurrir para explicar esos hechos o la falta de sistematización de esas fuentes, generalmente orales, dio motivo a la historia como disciplina. En tiempos actuales, decía Kapuscinski, esa angustia de Heródoto por no tener resguardada la narración de los hechos se subsana con las bibliotecas, enciclopedias, el Internet, los museos y muchos otros espacios físicos y digitales que aseguran la perpetuidad de la memoria de lo público. Pero perpetuar la memoria de lo íntimo requiere urdir hilos distintos. Eso es telar. Reunirnos entonces para ello es hoy un acontecimiento virtuoso. El día de hoy honramos el trabajo y legado de Nacho, que afortunadamente consta en múltiples fuentes escritas para revisarlo, por lo que la angustia por esa memoria colectiva no es un problema. Al mismo tiempo, honramos una trayectoria vital repleta de ese tejido de intimidades que es bueno compartir, festejar y también documentar, porque una trayectoria ardua de labor no prescinde de los afectos y estos pocas veces quedan en los textos. Así que de nuevo, celebro la convocatoria del día de hoy que reúne a esta comunidad, a esta familia. Ahora bien, respecto al segundo aspecto, me voy a centrar en el legado de Ignacio con relación al desarrollo de las familias como sujetos de estudio, práctica y transformación, en tanto constituye mi vínculo inicial al trabajo de Nacho y con él mismo. Aun cuando en la actualidad la familia sigue siendo un tema que tiende a colocarnos a un lado u otro del espectro político en función de la concepción que tengamos sobre esta o estas, recordemos que a finales de los años 70 y en la década de los 80 era casi un asunto de bloque. Con claridad, la familia estaba al lado de la derecha y las familias a la izquierda. La aproximación hacia la familia era un motivo que desencantaba a quienes no nos colocábamos del lado supuestamente revolucionario. La familia era el tema de lo privado, la comunidad era el tema de la revolución. En ese contexto, la propuesta de Ignacio, que Ignacio impulsó en México, la evolución del paradigma sobre la familia con respecto al modelo dominante que ha significado históricamente esta institución social. Quienes estamos aquí, seguramente desde diversas disciplinas y con aplicaciones distintas, conocemos qué es el modelo hegemónico de familia en singular, el que ha sido considerado casi de manera exclusiva en el diseño de las medidas institucionales para su protección, reproducción, preservación y desarrollo. En cambio, el cambio de paradigma al que se suma el trabajo de Nacho impulsa y desarrolla en el ámbito impulsado y desarrollado en el ámbito terapéutico y en otras disciplinas, la transformación hacia el esquema de familias entendidas como núcleos de composición plural,
entes que no son ajenos al momento histórico y cultural de los que los producen, en tanto no son entes marginales de lo político o ajenos en ello, en tanto por todas esas características y otras más, tienen el potencial de ser verdaderos motores de cambio social, comunitario e individual. Es la aplicación de la teoría crítica a la familia, de la praxis crítica. Al día de hoy, la pugna entre modelos tradicionales y actuales de familias es tan vigente como el cuestionamiento de cómo resignificar la agenda multidisciplinaria que promueva y asegure su protección. Para el ámbito en el que yo me desarrollo, la garantía y promoción y protección de los derechos humanos, las aportaciones que provienen de esa teoría y praxis sistémica sobre la familia promovida y desarrollada por Ignacio armonizan totalmente. Incorporo una reflexión con motivo de una entrevista hecha a Ignacio hace ya algunos años. Las familias son productoras y reproductoras de identidades que no se construyen en ámbitos asépticos, sino que están invadidas de mandatos culturales que generan dinámicas a las que respondemos porque los veamos o no, nos beneficiamos. ¿Qué estamos produciendo actualmente? ¿Qué familias somos? ¿Qué recursos tenemos para protegerlas? ¿Cómo participa el Estado para su cuidado y apoyo? Son todas preguntas actuales que seguimos resignificando a partir de las contribuciones como las de Ignacio y Elilev desde la aproximación terapéutica, la jurídica, la sociológica, pedagógica, entre muchas otras. La diversidad en las familias ha sido siempre una realidad, pero no todos los modelos han gozado del mismo reconocimiento, estatus. Institucional y socialmente se ha administrado la inclusión o bien de la exclusión de la protección de sus individuos con base a ese estatus. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional consideran que las familias constituyen la unidad básica de la sociedad, pero ya reconocen también que no existen modelos únicos, que tampoco se reducen a los lazos sanguíneos como primordiales y también les atraviesan las desigualdades de género, de clase, entre otras. Aún así, el criterio que tendría que prevalecer en su constitución es la satisfacción de necesidades materiales e inmateriales de sus integrantes para su mejor desarrollo. En función de ese desarrollo, llegamos incluso ahora al reconocimiento jurídico de la familia social como una realidad fáctica que opera efectivamente en los afectos y cuidados para y entre las personas. Recientemente, por ejemplo, se reconocieron derechos de suplencia de familias sociales ante eventos como la defunción de personas trans, que con frecuencia son olvidadas por sus familias biológicas y que no merecen ser devaluadas en identidad, memoria o disposición de restos. Es decir, que en las lógicas de hoy, no solo la consanguinidad, la genética, la adopción o el matrimonio se reconoce como fuente de lazos familiares, sino que se empieza a reconocer jurídicamente la familia social. Ejemplo de ello es que aquí mismo, en este espacio, está reunida tu familia biológica por afinidad y estamos aquí también tu familia social, Nacho, la que has construido a lo largo de estos a la par de tu familia biológica. Me he referido tan solo a algunos aspectos de tu legado, que es valiosísimo. No se puede más que honrar tus aportaciones, la generosidad para compartir e impulsar el conocimiento que pueden constatar generaciones de terapeutas, de familias, de instituciones que se han beneficiado por tus aportaciones. Por todo ello, entonces, esta familia social que se reúne hoy celebra tu vida, tu trabajo, tu afecto, tu desapegada presencia entre nosotros. Muchísimas gracias, Nacho. Mil gracias, Nacheli. Antes de darte la palabra, Nacho, una cosita, así como dijo Nacheli, que nos recibes en tu casa, en lo más parecido a tu sala. Al terminar vamos a tener un vinito, pero quería avisarle a Nacho y a todos, a todas, que una amiga tuya, Ana Francis Moore, me está avisando que mandó unos bocadillos, y le dije, ¿cómo mandaste bocadillos? Y dice, yo tengo mucho que agradecerle a ese señor,
Entonces, solo para que sepan que los bocadillos son el regalo de Ana Francis a tus 90 y pues de paso aprovechamos nosotros. Ahora sí, te doy la palabra, Nacho. Sí, hola, ¿se oye bien? Queridos amigos, familiares, toda la gente que está hoy acompañándonos aquí o por distintos medios, me siento conmovido y honrado al recibir este homenaje en este 90 aniversario. Estoy lleno de gratitud al ver tantos rostros queridos, la verdad, tantos rostros queridos reunidos hoy para celebrar conmigo. Quiero agradecer especialmente a Nayeli y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por haber pensado en mí, por haber trabajado arduamente para hacer posible este momento tan especial. Y ni hablar de toda la gente del instituto, algunos que ya han participado, Adriana, Maribel y muchos otros que han estado colaborando para lo que hemos hecho, y que creo que este homenaje es un homenaje a eso básicamente, donde se ha concentrado tanta cosa ahí en el instituto. A lo largo de mi vida he tenido la suerte de conocer y aprender de muchas personas increíbles y de haber vivido experiencias que me han enriquecido como persona. Hoy, al mirar atrás, me doy realmente cuenta de lo afortunado que he sido. Tengo recuerdos así muy puntuales que quiero agradecer, aunque sea con una palabra, ¿no? Cuando llegué a Alemania, pasaron dos cosas. Una en Heidelberg, donde yo estudiaba, donde Karl Jaspers, que es un filósofo conocido, que trabajó mucho sobre el tema de salud mental, era uno de los profesores ahí. Y de él aprendí en una clase que se estaban produciendo medicamentos ansiolíticos, dijo él. Y su reflexión tan directa me encantó. Dijo, ansiolíticos, dice, eso es destruir la ansiedad. ¿Cómo es eso si Freud nos enseñó que la ansiedad hay que entenderla y mirarla y no destruirla? Alguien que estaba, uno de mis compañeros que estaba escuchando la clase, dijo, pero ¿y si hay algo grave, por ejemplo, una depresión grave, que las hay, por supuesto, ¿no? Depresión mayor se llama en psiquiatría, etc. Ah, no, dice, eso no es problema, porque ahí hay algunas pocas preguntas. Por ejemplo, dijo él ese día, si alguien ha estado 2 o 3 semanas sin levantarse de la cama o sin tomar alimentos, por ejemplo, no, entonces sí, ahí aparecen los medicamentos. Pero a lo que me quiero referir es a su comentario. El comentario de él fue este. Hoy por hoy, el trust más fuerte económico en el mundo es el de las armas. El segundo es el de los fármacos. Y hoy les puedo compartir que eso se ha invertido. Que el más alto es el de los fármacos. Es decir, el negocio más brutal de este mundo es el de los fármacos. Entonces no se extraña que a veces el ginecólogo, el pediatra, muchas veces el pediatra a niños, dispense medicación no necesaria. Mi experiencia es que cuando lo necesita es muy bienvenido a la medicación. Y cuando no lo necesita es una torpeza, porque produce un cierto estado de estar un poco happy, medio raro, que no sirve para el trabajo que hacemos. Uno no trabaja profundamente estando happy, sino estando más conectado, más serio, ¿no? Bueno, esa es una parte de Alemania. La otra parte fue una clínica donde, por una coincidencia larga que no voy a comentar, terminé yendo muchas veces, una clínica en la Selva Negra, cuyo director era Graf Dürkheim, que simplemente cuando me invitó a participar, me dijo, y mañana, muy temprano, vamos a sentarnos a meditar. Y yo no le pregunté qué me está diciendo porque me dio vergüenza, pero no sabía lo que era meditar. No había oído hablar
prácticamente de la palabra meditación, de la palabra budismo, eran algún estudio en el colegio, pero nada más, alguna mención. Entonces son las dos cosas que realmente me traje, que hasta hoy son herramientas útiles. Este homenaje no es solo un reconocimiento a mi persona, sino un tributo a todos aquellos que me han acompañado a lo largo de mi vida. Especialmente a Nayeli y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Está claro que este homenaje no es solo un reconocimiento al pasado, sino también un llamado a seguir adelante, a seguir aprendiendo, creciendo, contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Nuevamente, muchas gracias, me siento verdaderamente agradecido por este homenaje y que esto sea un legado para las próximas generaciones, que continúen estas obras y valores de solidaridad y cuidados del otro y muy especialmente del medio ambiente. Gracias. Gracias. Gracias, fue como un aplauso, hola. Gracias, Nacho, pues entonces, gracias Nayeli y a tu equipo, y ahora entonces pasemos a brindar. Sí, No. pasemos a brindar. Agradecemos Gracias. su asistencia y a quienes nos acompañaron en redes sociales. Agradecemos a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Joana Campillo y Daniela Vite. Excelente tarde. Buenas tardes.